Bienvenidos hermanos una vez más a nuestro estudio de escuela sabática. El día de hoy me acompaña Héctor y su servidor Natanael. Vamos a estudiar la lección número 7, idiomas, texto y contexto, del 16 de mayo de 2020. ¿Lo tienen? Y también venimos dando a conocer el libro misionero de este año, es Un futuro con esperanza, de el pastor Mark Finley. Es como la versión inglesa de Bullón, ¿no? Para que lo como que tengan en cuenta. Y para comenzar, ¿qué te parece si oramos? Bueno, vamos a orar. Padre nuestro en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Señor, te damos gracias porque nos da la oportunidad de estudiar tu palabra, de estudiar la lección de la escuela sabática y nos quieres enseñar muchas cosas. Te pido que nos ayudes a repasar, que nos ayudes a recordar las cosas que vimos y que nos enseñes cosas nuevas. En nombre de Jesús, amén. Bueno, pues esta lección estuvo interesante, estuvo particular. Una de las cosas interesantes acerca de la Biblia es que hoy en día, 2020, está en muchos idiomas. Amén. Amén. Inclusive yo he visto videos de que hay Biblias escritas en chino y pues una escritura totalmente diferente. Entonces, gracias a Dios ha llegado a muchos idiomas, pero faltan muchísimos más por alcanzar. Entonces, nosotros deberíamos estar agradecidos por tener una Biblia, en nuestro caso en español, y tener acceso a ella. Entonces hay que conocer cómo debemos interpretar la Biblia, no en el sentido de la lección pasada, sino cómo podemos aproximarnos a la Biblia. Y mencionaba la lección que la Biblia se escribió, ustedes saben, en un periodo como de, no sé, 3.000 años, 2.500 años aproximadamente, y pues básicamente empieza con las escrituras de Moisés escribiendo el Génesis. Después Dios los saca a Israel de Egipto, se escribe el Pentateuco, después vienen profetas, etc. Y a través de todos esos profetas Dios da a conocer su palabra, y Dios escoge a una nación, en la antigüedad la nación de Israel, para que diera a conocer esa palabra. Después viene el Nuevo Testamento. Los apóstoles tenían los escritos, lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, y ellos, a su vez, conforme iba creciendo la iglesia, empezaban a escribir cartas, etcétera, etcétera, y se formó lo que conocemos ahora como el Nuevo Testamento, y eso era el mismo propósito, Dios dando luz para que lo dieran a conocer al mundo. Después pasa el tiempo, ustedes conocen la historia, se viene la Edad Oscura, la Iglesia Católica empieza como que a restringir el acceso a la Biblia, viene el boom con la imprenta, se empieza a esparcir la Biblia, y pues llegamos con la Reforma, ¿no? Con la Reforma, correctamente, empiezan a traducir de que la Biblia al alemán, al inglés, al danés, etcétera, etcétera. Entonces la empiezan a poner al acceso del pueblo una vez más, y la luz, que es el propósito que Dios tenía con Israel, con los apóstoles, empieza a ser esparcido. Y llegamos hasta el día de hoy, que como dijimos tenemos una Biblia hasta en español. Entonces, ¿cómo nosotros debemos ver a la Biblia? Debemos verla, y es una respuesta obvia, pero queremos como que profundizar en eso, debemos verla como palabra de Dios. No es en el simple sentido de una frase rimbombante o una frase cliché, sino que de verdad, aunque no fue escrita por Dios, el pensamiento, la inspiración viene de Dios. Entonces a mí me impacta mucho porque tenemos ese pedacito literal de Dios, y me llama la atención cómo Él protegió esa luz. Protegió esa luz, y hay un texto que hace mención a eso. ¿Cuál es? Dice Isaías 48: la hierba se seca y se marchita la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Entonces ha habido gente que dice que no, que la Biblia va a desaparecer, la religión va a desaparecer, etc. Pero la tenemos hasta ahorita, 2.000 años después de Cristo, 3.000 años después de Moisés, y pues la vamos a tener hasta el fin del mundo. Entonces debemos verla como palabra de Dios. Es palabra inspirada, es palabra que nos transforma, y es palabra para que nosotros la entendamos y compartamos la luz. Entonces, dentro de la Biblia, uno de los como que haberes interesantes son que hay ciertas palabras bueno, comentando un poco más con la lección anterior, la Biblia no fue escrita en español, obviamente. ¿Qué idioma fue escrito? Fue escrito ya sea el antiguo en hebreo
ciertas partes en arameo. Y ya el Nuevo Testamento se escribió en como que el lenguaje universal, ¿no? Que estaba diciendo, que era el griego. Sí estudió. Entonces, al momento de traducir, hay ciertas palabras que en el español pierden su profundidad. La lección menciona dos, chesed y shalom. Hay muchísimas otras. Por ejemplo, platicábamos de ejat. Es en Deuteronomio 6:4. Menciona, oye Israel, oye Jehová tu Dios, uno es. En hebreo es Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Y ese mismo Echad lo usa en Génesis 2, cuando le dice al hombre y la mujer serán una sola carne. Entonces, cuando nosotros leemos Génesis y no vemos Echad, decimos, pues nada más es casarnos. Pero no, está hablando de que la unidad del hombre y la mujer tiene que ser igual de profunda que la unidad que existe en la deidad. Entonces, ese tipo de ejemplos es lo que se pierde al momento de traducir. Por ejemplo, yo voy a comentar un poco de chesed. Sí. Chesed menciona que lo podemos traducir literal como misericordia, pero va más allá de misericordia. Es como que amor, es paciencia, es benignidad, es como que la actitud de Dios ante el pacto. Por ejemplo, si tú te portas mal o me haces algo a mí y soy misericordioso, es de que pues no pasa nada. Sí. Pero chesed quiere implicar más, como que esa actitud de amor hacia ti, que no he perdido amor hacia ti, que quiero redimirte, que no tengo ningún pensamiento de mal hacia ti. Entonces, chesed tiene esa profundidad. ¿Qué nos puedes decir de shalom? Luego, shalom normalmente se traduce como paz, ¿no? O sea, a lo mejor de que estamos en tiempos de paz, estamos en tiempos de shalom. Pero igual, de la misma manera que chesed va como que hasta un punto más profundo, shalom también. Okay. Dice que tiene un profundo más amplio, más profundo, y que también se le puede traducir como totalidad, integridad y bienestar, o sea, cosas que no tienen mucho que ver con paz, ¿no? Pero abarca como que algo muy completo. Yeah. Dice que como para poder entenderlo de mejor manera, a lo mejor no podemos entender muy bien como que la paz, porque es como que hay paz, ¿no? Pero sí podemos entender más o menos o ver como qué tan profundo puede ser una desesperación. O sea, de que estoy desesperado porque, no sé, perdí mi lápiz, algo poquito, ¿no? O estoy desesperado porque no encuentro a mi hijo desde hace una semana. O sea, vemos los grados de desesperación. De desesperación. Entonces dice que como que la contraparte de shalom en desesperación sería como la desesperación que sentía Job cuando perdió todo, literalmente. O sea, ese punto de desesperación, ese nivel de desesperación sería como que la contraparte de shalom, que shalom sería así como que ya de paz. O sea, imagínate traerte esa desesperación de Job a paz, y eso sería shalom. Okay. Entonces nos dice la lección que qué padre sería poder recibir el sábado con la frase de Shabbat Shalom, como que sábado de paz, ¿no? Sábado de integridad, sábado de totalidad, sábado de bienestar, de plenitud. Sería como que intentemos, ¿no? Comenzar a decir como que viene el sábado, va a ser Shalom para mí, voy a estar en un estado de paz, voy a estar en un estado de bienestar. Y es interesante, o sea, cómo estas pequeñas palabras, como mencionaste, cambian el significado total, porque yo he escuchado a veces me saludan a mí entre amigos de que Shalom Shabbat o Shabbat Shalom, y es de que pues es como feliz sábado, ¿no? Pero feliz se queda corto a lo que mencionaste. Entonces es interesante que en la Biblia nosotros estemos conscientes de esas palabras, que podamos, si tenemos el texto en español, que podamos ir un poco más allá, pero vamos a comentar un poco más de eso al final. La siguiente parte es repetición, formas de escritura y su significado. En el hebreo es un lenguaje muy poético. Si su Biblia es de las más modernas, notarán que cuando Dios habla, no lo ponen en prosa, sino lo ponen como que en verso. O si ustedes leen los salmos, vienen como que en versos. Es porque el hebreo es un lenguaje muy poético, muy, pues sí, se presta a ser artístico. Entonces, una de las cosas que usaban los hebreos para denotar importancia o para dar a entender una idea es la repetición, que es el caso que vamos a mencionar aquí. También otro de los que usaban eran los paralelismos, o para dar a entender una cosa también los contrarios, de que, no sé, el que tú mencionaste fue muy bueno, de que vamos a imaginar un proverbio de que el impío se desespera cuando está lejos de Dios,
pero el justo tiene shalom en Jehová. Entonces es un contrario totalmente, pero la idea es que tienes que estar con Dios. La idea es la misma, aunque son contrarios, la idea es que estando con Dios tienes paz. Entonces ese es el contrario. Los paralelismos es la misma idea de una forma diferente. Secástese la hierba, marchícese la flor, pero la palabra de Jehová permanece para siempre. Entonces es la misma idea presentada de forma diferente para presentar una idea más enfatizada. Entonces, aterrizándolo a nuestra lección, repetición. Cuando se repiten las cosas en la Biblia, tiene cierto énfasis. Se le sube, ¿no?, el nivel de importancia. Exactamente. Entonces, hay un ejemplo en Isaías. ¿Lo tienes allí? ¿Era Isaías qué? Isaías 6, 1 al 3, creo. El 1 al 3 presenta la escena. Estaba en Eclesiastes. Bien ahí, Natal. Isaías 6, 1 al 3. Ajá. Sí, dice: el año en que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Entonces, o sea, Dios es santo, ¿no? Todos sabemos eso. Pero el ángel, en este caso, si el ángel, o Isaías viendo que el ángel lo repite 3 veces, o escribiendo Isaías 3 veces santo, como que Dios es santo, pero Dios es santo, pero es que Dios es santo. Entonces su santidad lo sube hasta, quiero ver que no salió mi mano en la cámara, ahí no sale, entonces hasta acá llega la santidad de Dios. Así de santo es Dios, y así como que importante el énfasis que le queda a Isaías. Entonces, para cerrar con este punto, la repetición, si tú ves una repetición en la Biblia, es porque el escritor quiere que no te salga. Puede ser no la misma palabra 3 veces, sino, por ejemplo, en Génesis, de que Jehová creó, Jehová creó, Jehová creó, o Dios dijo, Dios dijo, Dios dijo. Si lo ves seguido, es porque es importante. Entonces, es unas formas de interpretar la Biblia. Textos y contextos. Se nos está acabando el tiempo, amigo. Hay que avanzar. Es literalmente lo que dice. Hay ciertas palabras o ciertos textos que depende del contexto, la interpretación. Para irnos un poco rápido, el ejemplo que menciona aquí es la palabra hebrea Adán. Se puede traducir como humanidad o como hombre. Dependiendo del contexto, es como se usa. Entonces, si dice que Dios creó a Adán, es Dios creó a la humanidad, al hombre y a la mujer como género, como especie. Y si dice Dios creó a Adán, como en Génesis 2, que se menciona que primero crea a Adán y luego a Eva, pues se refiere que crea a Adán. Entonces, es importante conocer el contexto del texto para que no se vuelva un pretexto. No me acordaba que decía. Entonces, vamos a avanzar. Los libros y su mensaje. ¿Qué nos pueden mencionar de esto? Pues, como sabemos, la Biblia está compuesta por 66 libros. Cada uno lo escribió alguien. Pues, si lo escribió alguien, significa que tiene un autor. Sin embargo, tenemos ciertos libros que no tienen autores. ¿Como cuáles? Como Samuel no tiene autor. Ruth no tiene autor. Hebreos no tiene autor. Todos estos libros tienen mensajes muy importantes, pero no conocemos el autor. Aunque como que el énfasis que da la lección es que el autor al momento de escribir pues quiere dar un mensaje específico, ¿no? Podemos ver que pues, el Génesis es básicamente como que Moisés dando la historia al pueblo de Israel y a nosotros, ¿no? De cómo Dios creó, cómo Dios comenzó el plan de redención para todos nosotros. ¿Qué otra cosa? Tenemos los evangelios, que es más que nada pues, grabar los hechos de Jesús, la vida. ¿Qué otra cosa? Apocalipsis y Daniel, profecía. Quieren darnos a conocer los eventos finales y cómo podemos darnos cuenta de los eventos. Para cerrar este punto y el repaso de la lección, en esta parte es importante conocer al autor. ¿Por qué? Porque si tú conoces al autor, conoces la forma en la que escribe. Moisés tiene una forma de escribir, Juan tiene otra forma de escribir, etc. Entonces, por ejemplo, hablando de Juan, que escribió el Evangelio de Juan, las cartas de Juan y el Apocalipsis. Si tú lees el Evangelio de Juan y las cartas de Juan, te das cuenta que son cartas de amor, totalmente para el mundo en general. Entonces,
es importante que nosotros entendamos eso. ¿Por qué? Porque de Dios al mundo. Entonces es interesante que notemos, que conozcamos al autor para conocer un poco más sobre su historia, sobre lo que escribe. Entonces con eso damos por concluido nuestro repaso de la lección. ¿Comentarios finales? Sí, dice una pregunta de viernes que es, ¿qué herramientas bíblicas tienes disponibles para ayudarte a comprender mejor la Biblia? En Google Play Store existen aplicaciones donde vienen los idiomas originales de la Biblia, tanto el hebreo como el griego. Estas cosas nos pueden ayudar para como que, si queremos profundizar más en el estudio, pues vemos la palabra que se está usando y podemos pedir la ayuda del Espíritu Santo para que nos enseñe más cosas. Y también hay ciertas aplicaciones donde puedes ver muchas versiones de la Biblia, tanto en otros idiomas como pues en español, 1960, 2000, Dios habla hoy, versión internacional, para que de igual manera podamos ver como que distintos puntos de vista o si podemos abarcar la Biblia desde distintos ángulos. Correcto. También están pues las concordancias, comentarios bíblicos, diccionarios bíblicos, etc. Pero bueno, todos estos son herramientas y el punto principal, aunque tengas todas las herramientas, si no vas al texto con humildad, con paciencia y con ganas de aprender, de nada te van a servir. Entonces, con esto damos por concluido el repaso de la lección. Muchas gracias por quedarse con nosotros. Vamos a orar para terminar con nuestro programa. Oremos. Querido Jesús, te damos gracias porque es bueno con nosotros. Gracias porque tenemos esta lección este trimestre. El trimestre pasado y los años pasados hemos sido bendecidos, pero este en específico, en lo personal, lo aprecio mucho el tema porque nos da herramientas como individuos para dejar de depender de eruditos o de pastores y nosotros comenzar a escarbar en el texto. Ayúdanos a aplicar lo que aprendimos, ayúdanos a tener sed y hambre de justicia para que tú puedas saciarnos. Bendice esa programación, bendice a los que nos escuchan, bendice a los que van a ver esta grabación y por favor no te alejes de nosotros. Bendícenos en esta pandemia, nos ponemos en tus manos y en tu nombre oramos. Amén. Amén.